Castro, tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Saludo la presencia de los ministros, colegas Villanueva y Ceballos. Yo creo que han venido con la mejor buena voluntad. Creo que el ministro Villanueva no está muy bien informado. No sería la excepción. Hay que ver que también aquí estuvo la primera ministra Ana Jara, y en esa época se descubrió un reglaje a políticos y periodistas. Aquí está, papelón de la DINI. Y en base a este reglaje que denunciamos en su momento, la ministra Ana Jara no conocía nada de esto y vino desinformada, y se armó un proceso después y fueron investigados 29 policías de inteligencia que lamentablemente fueron liberados de todo tipo de responsabilidad según la sentencia por falta de elementos de convicción. Y el fiscal de la Nación en ese momento era el señor Pablo Sánchez. Entonces, presidente, aquí la cosa es muy clara. Según la Constitución, el presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución, las sentencias y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Según la misma Constitución, artículo 168, el presidente es jefe de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales. Antes los presidentes de la República necesitaban permiso del Congreso para mandar a sus tropas, hoy día ya no, es claro, indiscutible. Entonces, lo que hemos visto en el video es a funcionarios, no del Congreso, sino del Ministerio del Interior, tramitando un pasaporte que debió haberse bloqueado, porque era biométrico, debió haberse bloqueado para que no pueda ser utilizado, y que sin embargo no se bloqueó, y un pasaporte que ha servido no solamente para entrar a Ecuador, porque a Ecuador se puede entrar con DNI, sino para llegar a Europa. Con DNI no llegas a Europa, con pasaporte sí llegas a Europa. Y entonces la fuga no ha sido clandestina, como decía el primer ministro, ha sido una fuga o una deserción o un viaje inopinado, por decirlo de alguna manera, que ha salido por las fronteras en forma legal en el sentido que ha usado los términos o los conductos usuales. No debió salir, pero salió con el permiso del propio funcionario del Estado que depende de la policía, cuyo jefe supremo de la policía y las Fuerzas Armadas es nada menos que el presidente de la República. Pero claro, al presidente de la República no se puede echar la culpa de esto, pero sí al gobierno. Y esto me hace recordar a otra fuga también célebre del año 69, 68, cuando el señor PPK fugó por allí. La diferencia de la fuga de PPK del año 68, 69 es que él fugó escondido en la maletera de un automóvil. Acá no, acá se han ido con su pasaporte, los han sellado y han salido. En esa época PPK se fue porque Velasco inició un proceso, porque el señor PPK había entregado 17 millones de dólares de la IPC, que ya no era empresa privada a la cual él tenía vinculaciones, sino que era una empresa pública, había sido expropiada por Velasco, era Petroperú, le autorizó que saque ese dinero para su casa matriz que ya no era, por supuesto, en New Jersey. Por eso es que se le abre un proceso y él se fuga al Ecuador escondido en una maletera de un automóvil. Y claro, ¿y qué hizo el señor Velasco? No había Congreso, no se le podía echar la culpa al Congreso de la fuga de PPK, como ahora se le quiere echar la culpa. No. ¿Qué hizo Velasco? Destituyó a todo el directorio del BCR y destituyó a su ministro de Economía, no del Interior, que era el que le correspondía porque era el poderoso general Artola. Destituyó a su ministro del Interior, el general Valdivia Morriverón. Bueno, ahí están los antecedentes. Y por Ecuador se han fugado muchas personas, el último más conocido, Orellana. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros tenemos menores responsabilidades, la principal es del Ejecutivo. Pero lo que hay que hacer, el ministro tiene que hacer es, con la mala información que nos trae, es revisar los servicios de inteligencia. Aquí yo tengo una solicitud, presidente, que he mandado el 24 de agosto pasado al ministro del Interior, el oficio
1001 y al ministro Huerta de Defensa por el relaje que hacían a unos periodistas y a unos personajes importantes de la política. Ahorita, ¿y qué cosa es lo que me contesta el ministro? Me acompaña un informe de un mayor Wagner Efraín, mayor PNP, y dice, bueno, que sí, que se realizan actividades de inteligencia en el marco del Plan General de Búsqueda 2018, plan institucional de la DIGEMIN y del Plan de Inteligencia Nacional relacionado a las amenazas contra el Estado peruano. Aquí está, contra el Estado peruano, o sea, relajen, investigan, siguen a periodistas y a políticos porque atentan contra el Estado peruano. Aquí está esto enviado el 3 de septiembre del año 18, o sea, hace un poco más de un mes. Y entonces, presidente, en eso estamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienen que pagar culpas los que no lo son? Aquí la responsabilidad es totalmente del gobierno. Mi primer ministro ha dicho que él se enteró el 17. El 17 salió el señor Inostroza de aquí. El 16 oficialmente no, ya estaba con un levantamiento de fuero. El 6, sábado 6. Y el 7 ya el hombre se fugó, se fue por las fronteras habiendo recorrido 1.400 kilómetros por tierra. Y el gobierno no lo sabía. Si el ministro dice que el 7 se fue, la pregunta es si se fue el 7, ¿qué ha hecho hasta el 16 que se supo? Tuvo que salir el señor Pacori a denunciar sus temores de una fuga para que la gente y todo el Perú se dé cuenta que no estaba acá presente. Bueno, ¿y dónde está el gobierno? Ahora, presidente, yo le recomendaría al ministro, que estoy seguro que ha venido con la mejor buena voluntad, que está pidiendo colaboración, está tendiendo una mano, que me parece muy acertado su posición, pero hay cosas de corrupción que hay que tomar en cuenta en el país. Aquí, por ejemplo, ha salido el día de ayer, antes de ayer, un aviso a toda la página del diario El Comercio, que dice 300 millones de dólares casi nos han robado. No. Tiempo adicional. No dice la palabra robo, presidente, pero aquí está firmado por todas las compañías aéreas y por Canatur, en el cual dicen que hace 10 años LAP, el aeropuerto del Callao, cobra una sobretasa para la ampliación de la pista de aterrizaje y el terminal que no ha construido 10 años. Y dice que esto significa 300 millones de dólares que se han embolsicado LAP y que pide una compensación para los usuarios. ¿Cómo podemos ser compensados los usuarios?, se pregunta. Bueno, esto lo hemos dicho ya hace mucho tiempo atrás. ¿Y qué hace el ministerio? ¿O no quiere intervenir el gobierno de PPK porque PPK fue director de esta empresa en el pasado? 300 millones de dólares. Entonces, la lucha contra la corrupción, presidente, empieza por casa. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene la palabra el congresista, Quintanilla, ¿no está? ¿Dónde está? Quintanilla. Sí. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo que tenemos que tener conciencia en el país es que estamos atravesando una profunda crisis que abarca el conjunto de las instituciones del Estado, los 3 poderes del Estado y varias otras instituciones de carácter constitucional. La fuga del señor César Inostroza evidentemente es un escándalo y hay responsabilidades varias y todas tenemos que asumir con humildad, porque eso es lo que exige la población para recuperar por parte de nosotros la confianza que nos ha retirado la población. Señor presidente, es evidente que hay responsabilidades en el Poder Ejecutivo, porque no solo es la responsabilidad de la señora empleada pública Jennifer Bustamante Moretti, que es la que es cómplice y simula un chequeo del pasaporte y le permite la salida para que entre a Ecuador oficialmente, señor presidente. Sería un error pensar que eso es así, porque nadie pretende que el Ministerio del Interior disponga
que haya en todo lo largo de la frontera policías que impidan la salida. Pero si hay otra cuestión bastante elemental, y eso lo sabe la policía, el seguimiento. Pudieron ponerle con días de anticipación policías que vayan chequeando sus movimientos, porque ya se veía la posibilidad de que el señor fugara y saliera del país. Ahí sí hay responsabilidades y ha hecho muy bien el ministro del Interior en poner su cargo a disposición y ha hecho bien el gobierno en aceptar su renuncia. Pero también, señor presidente, hay responsabilidades en el Ministerio Público. La resolución de fecha 13 de julio de 2018, si bien dispone, señor presidente, a petición del Ministerio del Ministerio Público, el juez supremo de investigación preparatoria de la sala penal transitoria dispone declarar fundada el impedimento de salida por 4 meses, pero en el artículo siguiente dispone que la ejecución de esta medida debe estar a cargo del fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación tendrá que informar y asumir la responsabilidad de qué medidas hizo el Ministerio Público para hacer cumplir realmente este impedimento de salida del país. Y, señor, en tercer lugar, y lo más importante de mi intervención, señor presidente, según mi opinión, es las responsabilidades que tenemos como Congreso de la República. No basta decir, señor presidente, que ya se ha sancionado a 3 funcionarios que evidentemente tienen responsabilidades administrativas. Habrá que ver qué grado de responsabilidad de tipo administrativo y si también tienen responsabilidades de tipo penal. Pero, señor presidente, aquí hay una responsabilidad política de la mesa directiva y de su presidencia, señor presidente, y lo digo al margen de las consideraciones personales que podamos tener con relación a las personas. Hay responsabilidades políticas, señor presidente. No se puede decir, señor presidente, que en unos casos se actúa con celeridad cuando se sanciona a congresistas que no son de nuestra simpatía. En 3, 4 días están desaforados y ya está jurando los reemplazantes. Y aquí, señor presidente, han transcurrido más de 12 días en las cuales se acordó en este pleno las sanciones al señor César Sinostroza y a los 4 exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y tuvo que ser el congresista Pacori el que se percatara e indagara si se había tramitado conforme, señor presidente, la manda el reglamento. El reglamento dice claramente, señor presidente, que una vez que el Congreso de la República aprueba, eso debe ser remitido al fiscal de la Nación, y no fue remitido, señor presidente, sino hasta el día 16. Señor presidente, se dice que la resolución publicada el sábado 6 de octubre era ya razón suficiente como para que se tome medidas. En las resoluciones referidas al fiscal supremo o ex fiscal supremo César Sinostroza, se está poniendo en consideración de la República mediante esta publicación de que hay lugar a causa, pero no se está disponiendo lo que manda el reglamento, que sea, señor presidente, el fiscal de la Nación quien recibe el expediente y en función de eso asuma su responsabilidad. Hay, por consiguiente, señor presidente, responsabilidad en su persona y en la mesa directiva, y en nuestra opinión, señor presidente, no hemos escuchado la mínima autocrítica. ¿Usted cree, señor presidente, que el país nos va a creer o le va a creer a usted o a la mesa directiva de que solo son los 3 funcionarios los responsables administrativos, señor presidente? Asumamos nuestra responsabilidad política, autocritiquémonos, autocritique, señor presidente, reconozca su responsabilidad. Para nosotros, eso debería ser motivo de una renuncia, señor presidente. El país podría devolvernos la confianza si nosotros vamos y le decimos: está la renuncia del Ministerio del Interior, está la renuncia del Consejo, de la Junta Directiva, la Mesa Directiva del Congreso de la República y su presidente, y también está la renuncia del señor fiscal de la Nación. Eso sería lo óptimo, señor presidente, para empezar a superar la crisis. Y finalmente, señor presidente, decir que toda la culpa la habría tenido en su momento el congresista Pacori, señor presidente. El congresista Pacori, señor presidente, de acuerdo al reglamento, solo tenía 10 días para hacer su labor. 5 días la primera oportunidad en la cual tenía que determinar los hechos de materia de investigación,
y los determinó, señor presidente, con prolijidad. Señaló 14 hechos. Y en segundo lugar, debía evaluar la pertinencia de las pruebas o indicios. Nada más, señor presidente. Aquí querer confundir, como lo han dicho algunos destacados dirigentes del aprismo y del fujimorismo, que debía actuar pruebas, que debía hacer audiencias en las cuales se tuvieran la oportunidad de defender. En 5 días, señor presidente, no hay ni siquiera tiempo para citarlos. Está específico y delimitado qué es lo que debía hacer y lo cumplió. Y aquí en el Pleno, señor presidente, o en el Pleno de la Comisión Permanente, se pretendió blindar, señor presidente, la contundencia del informe, la seriedad como lo hizo el congresista Pacori, los venció a... Tiempo adicional. Los obligó a reconocer que debía sancionarse al ex magistrado, al ex juez supremo César Inostroza, señor presidente. Yo espero, señor presidente, por ejemplo, que la congresista Rosa Bartra, con cual también tenemos mucho respeto personal, señor presidente, teniendo 33 asesores, Pacori no tuvo ningún asesor especial para cumplir su misión. Más de 2 años de trabajo. Pacori tuvo 5 días de primera oportunidad y 5 días para redactar el informe final, señor presidente. Pacori no ha tenido los millones que ha tenido la comisión de la congresista Rosa Bartra y hasta la fecha no conocemos, señor presidente, un avance serio del informe de la comisión Lavajato, señor presidente. Eso tiene que quedar claro y establecido, señor presidente. Pacori cumplió, y una de las cosas que va a rescatar la historia de este Congreso en todo lo malo que tiene, señor presidente, es haber elaborado ese informe con seriedad y prolijidad que permite, señor presidente. Para que concluya, por favor. Señor presidente, los gritos de la Mendoza no vamos a brindar a nadie, señor presidente, y que si tengan la valentía, presenten las acusaciones en las instancias respectivas y no se escondan en el anonimato de la grita, señor presidente, tras sus curules, escondiéndose la cara, señor presidente, porque no tienen el valor de decirlo de frente. Nosotros sí lo tenemos, y el congresista Pacori, señor presidente, se ha enfrentado a una mafia y ha logrado, señor presidente, las sanciones respectivas, y hay que reconocer su labor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Me ha solicitado el uso de la palabra por alusión la congresista Rosa Bartra. 1 minuto. Gracias, presidente. Le rogaría que me dé 2 minutos porque todo lo que ha dicho el señor Alberto Quintanilla, por quien, por cierto, también guardaba respeto, pero miente. Yo creo que es hora de pedirle que muestre dónde está la prueba de que la comisión que he presidido, de la cual, por cierto, es multipartidaria, ha tenido los 39 asesores que usted está mencionando. Pruébelo, porque de lo contrario va a tener que probarlo en otra instancia. Deje de mentir, congresista. Por otro lado, una vez que haya probado eso, déjeme decirle que ha sido una comisión que ha investigado 4 gobiernos, que ha tenido a 600 personas investigadas, que ha tenido 1 millón de folios que analizar. ¿De verdad cree que se compara con haber recibido un expediente en el cual prácticamente todo el material probatorio ya venía del Ministerio Público? ¿Tiene un mínimo de razonamiento para efectuar esa comparación? Y no se preocupe, yo estoy segura que el presidente del Congreso lo va a agendar pronto. Nosotros estamos listos para que el Perú conozca la verdad sobre... Para que concluya, por favor. Sobre esa enorme corrupción, sobre ese latrocinio que ha lapidado nuestros recursos. Y por supuesto, ustedes y sus amigos han sido parte de eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Cruz. Buenas noches, señor presidente. Por intermedio suyo saludar al Premier, al ministro de Justicia. Durante todo el día he venido escuchando la participación de nuestros colegas parlamentarios, pero es lamentable que el pueblo esté viendo esa clase de enfrentamiento entre los grupos políticos. Sin embargo, no estamos abordando el tema. Estamos buscando culpables. Y yo creo que sí existe responsabilidad. Y por intermedio suyo, presidente, le exijo al Premier que se investigue, porque sí hay responsabilidad política y legal.
la hay. No podemos nosotros, el ciudadano de a pie que nos está observando, nosotros no podemos burlarnos de ellos. Durante todo el día hemos estado escuchándolos. Nosotros hace un momento, hemos guardado un minuto de silencio por un peruano que ha perdido la vida en el BRAE. ¿Y a qué se debe eso? A la desatención del Estado, a la desatención del Ejecutivo, así como también hay desatención en las fronteras. Es por eso que por allí se salen los corruptos. Yo quiero pedir a ustedes parlamentarios, colegas, esta noche, que de esta forma nosotros no vamos a poder atacar a ese monstruo de la corrupción que roba la educación, la salud de nuestros niños y jóvenes que no atendemos. El día de hoy no hemos podido sacar tantísimas leyes que estaban en agenda, así como también hay muchas que faltan hasta dictaminar, porque nosotros, el ciudadano de a pie cree que nosotros los congresistas perdemos el tiempo y no trabajamos. Eso no es cierto, señor presidente. Yo estoy aquí hace un mes y hay mucho problema en la convención. El día de hoy no se han puesto de acuerdo en el tema de la hoja de coca. Un cocalero gana 80 soles y hasta ahora el Ejecutivo no da solución. Mientras que nosotros nos estemos enfrentando por discrepancias políticas, nunca nos vamos a poner de acuerdo y el pueblo sigue sufriendo. Es por eso que yo apelo a ustedes, colegas congresistas, a que nos unamos a luchar por este monstruo de la corrupción. Yo creo, y les pregunto por intermedio suyo, yo no creo que ninguno que esté sentado aquí diga que no quiera luchar contra la corrupción. Ha habido mesas de trabajo que han estado realizando. Si nosotros nos unimos, todos nos unimos para luchar por este monstruo que está robando, y eso el ciudadano de a pie lo sabe. Eso el ciudadano de a pie, nosotros no podemos mentir. Me pide una interrupción, señor presidente. 2 minutos. Tiene las 2 interrupciones, congresista Foronda. Creo que, presidente, no solamente tenemos que seguir luchando, y coincido con mi colega, agradezco mucho, congresista, por su gesto democrático, luchando contra el tema de la corrupción, sino también alegrándonos de algunas buenas noticias que se van dando justamente para desbaratar, insistiré, que no solamente es corrupción, sino crimen organizado. Acaban de dar, presidente, una resolución, nos acaba de llegar, en donde se le niega la medida cautelar que había presentado el señor Walter Oviedo Pichotito, ¿no es cierto?, en el caso de los guachiturros, en la región en Tumán, en la región de Lambayeque. Y de esta manera queda expedito el proceso de investigación por la Fiscalía, para que todos los peruanos y peruanas sepamos cómo en esas mafias que secuestraron a las agroindustrias y que costaron 2 muertes en Pomalca, tienen que ser esclarecidas. Yo creo que de esta manera vamos a ir poco a poco sabiendo la verdad y llegando a esclarecer quiénes son los verdaderos responsables de regiones que han sido secuestradas por la corrupción, el narcotráfico y el sicariato. Y busquemos juntos la verdad hasta llegar al fondo de las cosas, caiga quien caiga. Muchas gracias, congresista. Para que continúe, congresista Cruz. Es por eso que por intermedio suyo, señor presidente, nos dirijamos al Premier, me dirijo al Premier, para exigirle que se dé esa comisión y se tiene que encontrar a los responsables. Sí existen responsables, buscando culpables, querer culpar entre uno y otro, como el día de hoy he estado observando entre nosotros, no vamos a dar una solución. Sin embargo, si nos unimos todos, los congresistas que estamos aquí, y trabajamos dejando de lado las discrepancias políticas, ideológicas, vamos a poder trabajar para poder luchar contra ese monstruo de la corrupción. Frente a estos enfrentamientos que a diario vemos, decimos que trabajamos
contra la violencia. Sin embargo, aquí nos agredimos verbalmente. Decimos que luchamos contra la violencia, pero eso no es así. Por eso, por intermedio suyo, pido a cada uno de ustedes, colegas, que reflexionemos. El pueblo de a pie pide que se luche contra la corrupción y que tiene que haber, que existen responsables, sí existen responsables. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cruz. Tiene la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Llevamos horas debatiendo, presidente, o intercambiando, en todo caso, posiciones. Y la verdad sería lamentable que salgamos de esta sesión sin conclusiones mayores o sin propuestas para actuar frente a lo que ha ocurrido. Hoy, presidente, además, y usted lo sabe y sabemos el compromiso, teníamos pendiente 2 proyectos importantes, uno de ellos el de negociación colectiva, el de la posibilidad de regular un derecho fundamental que a mí ha sido parte de toda una lucha que incluso ha generado una sentencia en el TC. Hay trabajadores que han venido conversando con diferentes bancadas para que eso pueda verse. Ojalá que lo podamos ver hoy día, presidente, y sea una más de las cosas que podamos tener como resultado productivo de esta sesión. Pero, presidente, yendo al punto que nos convoca, efectivamente hay una situación vergonzosa que ya ha sido ampliamente mencionada por mis colegas. Lo del señor Inostroza no es cualquier hecho. Yo por eso sí lamento y creo que hay que ser lo suficientemente justos para decir que hay responsabilidades diversas con esta situación. Yo sí quisiera, presidente, que quede claro que desde la posición de nuestra bancada nos parece absolutamente insuficiente el informe que hoy se ha dado por parte del Ejecutivo. No puede ser que efectivamente nos hayamos venido enterando a cuentagotas de la información que Migraciones tenía, por ejemplo, bajo su poder. No puede ser, pues, que nos enteremos por Twitter, ¿no es cierto?, que efectivamente este video que ya se había anunciado que existía se publique primero por redes sociales y no sea objeto justamente de un debate objetivo acá en el Congreso. Porque acá hemos venido a debatir y a pedir información objetiva, justamente para sobre eso esclarecer nuestras posiciones y sobre eso plantear medidas que impidan que esta mafia, que todavía tiene gente suelta, porque el señor Inostroza es el único que fue acusado bajo el supuesto del delito de organización criminal. Los otros señores, a los que también se les planteó que fueran acusados por este delito, no fueron acusados por esto. Este Congreso decidió excluirlos de esa investigación. ¿Qué va a pasar cuando se fuguen los otros miembros de la mafia? Que hoy no tienen ningún tipo de medida restrictiva a su libertad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí hay, presidente, cosas que hay que reevaluar a partir de la información que hoy, como digo, lastimosamente hemos tenido que ir sacando por cucharas, ¿no es cierto? El video de Migraciones, la declaración de Migraciones con el nombre de la funcionaria que fue parte justamente de esta maniobra de fuga del señor Inostroza y que, por supuesto, no es la única implicada. Suponer, ¿no es cierto?, que un personaje de manera individual es quien ha tramado todo esto y que permitió que no se alertara efectivamente la fuga de este señor es no solamente ingenuidad, es complicidad. Y acá tiene que haber responsabilidades no solamente del Ministerio del Interior, acá tiene que haber, por ejemplo, y ojalá que nos lo respondan los ministros acá presentes, ¿qué medidas se va a tomar con el jefe de Migraciones? No puede ser que una funcionaria en uno de los extremos de nuestro país tenga ella sola el poder y la facultad de decidir quién sale y no. Y más cuando es una persona con impedimento de salida dado formalmente por el Poder Judicial. ¿Tanto poder tiene una funcionaria? ¿Solo ella? ¿Y nadie asume la responsabilidad política de eso? Yo no lo creo, presidente, la verdad. Creo que deberíamos tener acá mayor información de la responsabilidad política que tienen que asumir las cabezas de diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque es la única manera que podamos darle un mensaje claro a los otros miembros de la banda que si intentan hacer una cosa similar a la que ha hecho el señor Inostroza, las consecuencias van a ser más graves. No puede ser solamente a nivel del Ejecutivo un ministro que haya renunciado y se acabó el problema. No puede ser, presidente. Pero por otro lado, porque ese es uno de los mecanismos que usó el señor Inostroza para poder evadir a la justicia, para poder evitar contar todo lo que sabe en relación a sus vínculos con personajes políticos, para poder evitar contarnos quién finalmente es la famosa señora K a la que alude, qué otras sentencias tenía bajo negociación, qué otros favores pensaba devolver, qué otros hermanitos tenía implicado en su red. Hay que reconocer, presidente, y lo hemos planteado en la Junta de Portavoces el día de ayer, la responsabilidad política de esta mesa directiva del Congreso de la República, presidente, porque más allá de posiciones subjetivas que podamos tener quienes integramos las diferentes bancadas, acá hay un hecho concreto.
ese expediente de acusación estuvo durmiendo en la oficina de algún trabajador de este Congreso 12 días. ¿Qué explicación y qué respuesta nos da usted, presidente? Yo le pido que por favor pueda escucharnos cuando le planteamos interrogantes directas a usted que dirige este Congreso de la República. ¿Cuál es la razón por la cual una funcionaria o un funcionario de este Congreso decidió, o por orden de quién, dejar dormir ese expediente 12 días? Y no es un contrafáctico, presidente. Cuando se alertó por parte del congresista Pacori que ese expediente no había salido probablemente del Congreso y usted respondió que no había salido efectivamente, ¿qué pasó? Se envió efectivamente a la Secretaría General del Ministerio Público y el secretario general del Ministerio Público, que es quien administrativamente puede recepcionar ese expediente, recién lo envió al señor Sánchez, que por supuesto tenía la obligación de dictar la medida de detención preventiva que ya se dio. Entonces no es un contrafáctico. Ese expediente tenía que llegar primero a la Fiscalía, al fiscal de la Nación, a la Secretaría General, para poder llegar al fiscal encargado. Y eso no pasó sino hasta 12 días después. ¿Cuál es la respuesta, presidente? Solamente removiendo a 3 funcionarios, además nombrados, que son parte del servicio parlamentario, que por supuesto pasan otra labor, pero que no tienen ningún otro tipo de sanción, ¿nos vamos a quedar tranquilos? Yo quisiera saber realmente quién habilitó que esos funcionarios de este Congreso se tomaran la potestad de sencillamente no enviar ese expediente. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es realmente el motivo y qué sanción va a haber hacia ellos? ¿Qué proceso de investigación? Quisiéramos escucharlos, la verdad, quisiéramos saber qué explicación tienen que darle al país para que uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, que podía generar impunidad al señor Inostroza se haya finalmente consumado. Porque esa era otra posibilidad que teníamos de impedir que ese señor se salga con la suya, que pudiera haber pasado esto al Ministerio Público, que pudieran haberse dado otras medidas, ¿no es cierto?, de restricción de la libertad para que él pudiera estar acá, contando realmente, ¿no es cierto?, todo lo que sabe, contando cómo opera todavía esta mafia en la que él estuvo inserto, que está muy viva por lo que vemos en las instituciones, que permite que salga gente cruzando las fronteras sin ningún tipo de problema, que permita que los otros consejeros del CNM seguramente estén en sus casas riéndose de nosotros, diciendo que a nosotros nadie nos tocó y nadie nos ha involucrado en la red criminal. Si algunos dudaban, presidente, en los debates, tanto en la subcomisión de acusaciones como en la comisión permanente, incluso en este pleno, que había una organización criminal, la fuga del señor Inostroza ha demostrado que sí la había. Pero es vergonzoso que este Congreso, por mayoría, haya decidido que esa organización criminal es de a uno. Solamente hay cabeza de la organización. ¿Y los miembros de la organización? Bien, gracias, librados, el señor Aguila, el señor Gutiérrez, el señor Noriega. Tiempo adicional. Todos ellos tranquilos porque se les va a procesar únicamente por delitos francamente menores, cuando ellos también tendrían mucho que explicar, cuando ellos todavía tienen mucho que decir. Así que la otra cosa, presidente, para ir cerrando, que nos gustaría plantear formalmente, además de pedirle a usted en primera persona que pueda dar las explicaciones de cuáles fueron las razones por las que esos funcionarios de este Congreso demoraron el envío de ese expediente, es que se pueda coordinar medidas para que los otros consejeros del CNM, que son parte de esta red del señor Inostroza, que son los otros que conocen quiénes más están implicados, porque acá el fondo del asunto es evitar que lleguemos a la parte más delicada probablemente de algunas investigaciones que los últimos meses han remecido en nuestro país, ¿no es cierto? Investigaciones que involucran, sí hay que decirlo, a la señora Keiko Fujimori, por el tema de los cócteles, por el tema del CNM, ¿no es cierto? Eso finalmente, el señor Inostroza no es un personaje importante de la política, no es alguien que tenga peso propio, es alguien que se ha generado una importancia por sus vínculos con sectores. Para que concluya, por favor. Su vínculo con sectores políticos determinados, y eso es lo que le ha dado un peso en este Congreso, eso es lo que le ha permitido a él pasearse cuando ha venido a las comisiones tranquilamente, almorzar con sus hermanitos acá en el comedor del Congreso, reírse, ¿no es cierto?, de la acusación que le hacía un congresista valiente como el congresista Pacori, diciéndole que era parte de una red criminal y que negociaba sentencias. Esa es la razón por la cual este señor y esta investigación y este hecho no puede quedar impune, porque involucra justamente a una de las personas que pensó que teniendo una bancada mayoritaria en el Congreso iba a poder... Para que concluya, por favor. Por eso, presidente, pedimos de manera explícita que acá se tomen los acuerdos que correspondan para poder garantizar que los otros consejeros del CNM, que son parte de la red mafiosa del señor Inostroza, que ya han sido destituidos, que ya han sido inhabilitados y sobre los cuales se intentó que sean investigados por estos delitos,
no salgan del país, no se puedan fugar, que canten ellos y el señor Inostroza no puede cantar ahora. Que lo hagan va a ser una muestra que realmente se intenta luchar contra la corrupción más allá de las consignas vacías, presidente.